Pues vamos a recordar los resultados de ese barómetro CIS de octubre de 2016. Lo vemos en imagen, ahí lo tienen plasmado en el arco. Partido Popular, 34,5% de votos. Partido Socialista, 17%. Unidos Podemos, 21%. Ciudadanos, 12%. El resto entre las demás formaciones. Y tienen en comparativa los resultados que se obtuvieron en el anterior barómetro de julio 2016. ¿Dónde viene la gran llamada de atención, que además la tienen señalizada, marcada con ese asterisco, que según el barómetro CIS, si ahora se hubiesen celebrado finalmente las terceras elecciones, repito, barómetro que no ha recogido acontecimientos relevantes, y ahí tenemos que darle la razón a Ignacio Ondarias, se hubiera producido el temido sorpaso de Podemos con respecto al Partido Socialista, que habría perdido desde el 23,1% de los votos hasta el 17%. Un suelo ya no solo histórico, sino inadmisible para un partido de las dimensiones calado historia democrática como el Partido Socialista. No hemos llegado a esas elecciones, pero también es cierto, y hay que relativizar mucho, nuestro experto Jesús lo va a explicar mejor, porque yo estoy haciendo mucho hincapié en esa fecha de octubre, porque desde octubre hasta los días en los que nos encontramos de noviembre, pues han tenido lugar acontecimientos tan incisivos en la actualidad como, por ejemplo, esa abstención del Partido Socialista que ha dado finalmente el gobierno a Mariano Rajoy, la salida de Pedro Sánchez, la entrada de la comisión gestora, todo marcado por el Partido Socialista, pero que ha dado un vuelco político a nuestra situación. ¿Cómo habría influenciado, si te atreves tú a especular hasta esos puntos, los resultados de un CIS? Es que yo creo que ese es el suelo del PSOE. O sea, porque además... ¿Pero cuál de ellos? Perdón, Jesús, porque es que hablamos del suelo desde las elecciones, desde la primera de Zapatero ya se hablaban de un suelo. El de los 17 puntos me parece que es el suelo más bajo al que puede acceder el Partido Socialista. Evidentemente, en un contexto complicado, además que ya había ruido de sables, que estaba... y sobre todo, la ausencia de liderazgo. Aunque elijamos diputados, no nos engañemos, los medios de comunicación, nuestra socialización política es muy presidencial y es de liderazgos. La confianza en una persona, en un líder, es fundamental para tener un tirón. Sin intención de ser capciosa, Jesús, tengo que reconocerte que la pregunta iba un poco intencionada, pero yo creo que en sentido justamente contrario. Pienso que todo lo que ha ocurrido desde entonces ha favorecido o habría favorecido la imagen del Partido Socialista frente a unas nuevas elecciones y que quizá ese 17% habría aumentado, pensando en el elector global, no el elector potencial del Partido Socialista, que quizá se habría decepcionado por esa abstención y le hubiera castigado, pero yo creo que globalmente hubiera ponderado más y ese 17 no habría llegado a esas cifras. Es una opinión que no sé si vosotros compartís. Luego, si miras un poco más los datos, es dónde van los votantes del PSOE, pues se quedan en su casa. O sea, al final la correlación es porcentual, no es que haya un trasvase automático de votantes del Partido Socialista que se vuelcan a posicionarse en favor de Podemos, sino simplemente que Podemos coge más cuota de tarta, de una tarta más pequeña, con personas del Partido Socialista que se quedarían en su casa, en ese contexto y contextos similares. Por eso es importante, fundamentalmente, que el Partido Socialista tenga un líder y que tenga un programa. Desgraciadamente, a lo largo de este año, lo primero, en la fase final del año, el liderazgo del Partido Socialista se ha visto mermado, incluso cuando todavía era secretario general Pedro Sánchez, porque ya tenía mucho de ruido de sables alrededor. Eso es siempre muy malo para los partidos políticos y eso, lógicamente, desde el punto de vista de la intención de voto, pasa factura, lógicamente. No estoy de acuerdo contigo, Jesús, en cuanto a que el techo por abajo del Partido Socialista sea el 17% del suelo, perdón, el suelo del Partido Socialista sea el 17%, porque la capacidad de caída del Partido Socialista en el ritmo que está metido es insuperable. Es decir, el Partido Socialista puede estar al borde, si no de la desaparición, prácticamente. Tiene un problema. Antes el Partido Socialista no tenía un refugio y no tenía más remedio que quedarse en casa o votar al PSOE de mala gana. Ahora tiene un refugio que se llama Podemos. Contra todo pronóstico, Podemos, si es capaz de jugar bien su baza y elegir un candidato que sea capaz de conciliar a todo el sistema Podemos, o como se llamen, sus confluencias y toda esa gente, adornen un poco mejor la casa, es decir, vayan al Parlamento con el respeto que nos merecemos todos los ciudadanos, se pongan una chaquetita y una corbata y empiecen a dejar el salvajismo al que están acostumbrados, al que nos tienen acostumbrados. Posiblemente el Partido Socialista, mucha gente que le vota, mucha gente va a votar a Podemos, mucha gente va a votar a Podemos como refugio a la pérdida del Partido Socialista de capacidad de liderazgo. Por poner el tono de humor, este era un programa en el que veníais todos con traje y corbata y
y queda el superviviente, nada más. A ver, más allá de los techos por abajo y los suelos por arriba, os hago extensible la misma pregunta. No se les escapa una, Nacho. No se les escapa una. José María. Que se pueda terminar desplomando el Partido Socialista. Hemos visto otros ejemplos en Europa, en Italia o en Grecia, que eran partidos con una historial y una trayectoria lojísima y, sin embargo, pues se han venido para abajo y se acabó. Y si no tiene solución, otro solución. A mí lo que me preocupa, y como antes aventuraba César, es que ese voto se salga del PSOE y se meta en Podemos. Eso es lo que a mí no me termina de encajar, porque no me termina de encajar que pueda estar llamando la atención a tal cantidad de población, un señor que va con coletas, que es el contrario al ideal europeo. Uno cuando dice, bueno, pues te sale una escultura griega, te sale Miguel Ángel, y te sale un tío que no tiene ni pecho. Es que está hundido con una coleta, si es que parece encorvado, un tipo que tiene 40 años escasos. Y es que, claro, ¿cómo demonios puede ser que la gente le esté votando muy a él? superficial, José María. Eso para mí es lo problemático. El hecho de que el Partido Socialista, bueno, pues a lo mejor sale otro Partido Socialista, habrá otros políticos socialistas Está que sean claro que para José María las cuestiones políticas que trasciendan, da igual, es la presencia física y lo que puedas llegar a conectar por los cánones estéticos. No hay más preferencia para ti. Parte de la decisión de votar, una buena parte se motiva. Bueno, sí, que Zapatero muchos aludieron a que les gustaban mucho sus ojos. Y a Suárez y a otros muchos más. Cierto. Y la imagen Pedro Sánchez decían que era muy atractivo, dicen que es muy atractivo y que eso a lo mejor... Pues muy mal tiene que estar Izquierda cuando al final el voto termina recalando en semejantes señores. Siempre el tema de las encuestas, bueno, también, es decir, ahora mismo es el resultado quizá de la situación de convulsión que tenemos en el Partido Socialista, pero que de ahí a que esto se pueda trasladar a un resultado electoral va un abismo. Creo que el Partido Socialista tiene no solamente ideología, sino historia, y que el Partido Socialista no es igual que el PASOK, que era una familia, sino que, lógicamente, pues dentro de la democracia interna del partido, y siempre lo decimos, socialismo es libertad. Entonces, como tal, pues bueno, tiene que haber esas voces no disidentes, sino a veces también autocríticas, porque lo que nos falta a veces a los partidos, en este caso al partido al que yo pertenezco, nos parece una falta autocrítica, es decir, saber la razón, el motivo por el cual nosotros estamos perdiendo espacio en el mundo electoral. No sé si será por los líderes, no sé si será por el programa, o no sé si será como consecuencia de que estamos más pendientes de nosotros mismos, más que en sí del resto de los ciudadanos. Eso es lo que tenemos que hacer, valorar la autocrítica. ¿Eso es viable? Por supuesto. ¿Eso puede ser factible? También. Bien, pues vamos directamente a esa supuesta crisis que se vive dentro del Partido Socialista y casi que enlazamos con el punto de partida de esta edición del programa. Ahora ya puedes opinar sobre todo. No sé si me estás haciendo un gesto. No. Estás todavía con el ataque de risa del suelo y del techo. Julián. Bueno, vamos a darle seriedad. Hablábamos de la posibilidad de que Pedro Sánchez estuviera planteándose el retorno, parece el nombre épico de una película, pero no, incluso someterse a la posibilidad de convertirse de nuevo en el secretario general del Partido Socialista. Ahora se empiezan a descubrir maniobras que parece que ya se habían gestado y que incluso estaban muy avanzadas en cuanto a estrategias muy personales de Pedro Sánchez con el bando del Partido Socialista, que le era afín en contra de los que le fueron más críticos. Concretamente se habla de una reunión que fue fijada en un contexto muy secreto, muy privado, definiendo estrategias con los que iban a ser los dirigentes de su gobierno, por supuesto personas afines. Más directa no puedo ser, Ignacio. Vamos a ver si consigo una vez que la respuesta sea igual. No, ¿es cierto? No, vamos a ver. Efectivamente hubo una comida en un restaurante de Madrid donde asistieron pues, distintos dirigentes del Partido Socialista, llámese Borrell. ¿Convocada por el propio Pedro Sánchez? Bueno, yo no sé quién lo convocó. La prensa dice que fue por Pedro Sánchez. Puede ser por Borrell, por Pedro Sánchez o por cualquier otra persona. ¿Y por qué solo ciertos dirigentes, ciertos varones y otros fueron excluidos? Hombre, ahí, vamos a ver, en el Partido Socialista siempre hay un tanto por ciento, de un 20% de contestación ante el aparato. El aparato siempre es el que tiene el poder orgánico. Entonces, hay un 20%. Y el resto, el 80%, es el que se pueden existir confluencias o divergencias en distintas corrientes. ¿Cuál era la finalidad de esa comida? ¿Definir quiénes iban a ser las personas influyentes de ese gobierno de Pedro Sánchez? Y doble cuestión, ¿qué hubiera ocurrido con aquellos que no fueron convocados? Porque estamos hablando también de pesos importantes dentro del Partido Socialista que no concurrieron a ese encuentro. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué estaba planificado para ellos? Vamos a ver, aquí hay una cuestión. Es decir, es que hay dos tipos de comida. Una de comida que es el antes de la destitución. ¿Ha habido dos comidas entonces? Ha habido, claro, una antes de la destitución. Llegamos a que ha habido dos comidas. Antes de la destitución y otra después de
de la destitución. ¿Fechas? ¿Eres capaz de fecharlas? No, pues hombre, probablemente una es anterior al principio de octubre, que es cuando se monta la vorágine de la dimisión del tanto por ciento elevado de la Ejecutiva, la cual lleva a cabo la dimitieron los 17 diputados. Ahí, entonces, ahí, pero lógicamente también el secretario general, dentro de las funciones delegadas que le da el Comité General, quería llevar a cabo una propuesta. Pero no lo hizo de la forma protocolaria. Volvemos otra vez a ese contexto pero un poco de secretismo. Pero si es que, vamos a ver, si es que el problema muchas veces que tenemos, y esto ya no es una cuestión de protocolo, es decir, en nuestro partido la ventaja que tenemos es que la decidimos, es un partido asambleario. El secretario general es el que tiene todas las funciones para poder llevar a cabo cualquier tipo de reunión. A ver, íbamos muy bien, porque tú siempre estabas planteando que el Partido Socialista precisamente se debe a toda la organización interna que tiene, que es democrática y que da curso de manera muy protocolarizada a las bases, efectivamente, y ahora te estás contradiciendo en este sentido. Pero en este caso, de verdad, y te lo digo sin sarcasmo alguno, te agradezco mucho tu sinceridad y la valentía, porque bueno, estás dando respuesta a encuentros que han trascendido, pero que no hemos tenido confirmación. Bien, 2 comidas, vamos a retomarlo. Ha habido 2 comidas en 2 momentos que entendemos que han sido críticos en la historia más reciente del Partido Socialista. Una cuando se produce la fuga masiva de los 17 diputados. Comidas, una comida. ¿Ya vamos por 3? Bueno, no, hay 3 comidas. Chicos, dame media hora que ya no sabemos a cuántas llegamos. Hay 3 comidas. Una comida que es cuando el secretario general se reúne para intentar llevar a cabo el mandato del Comité Federal de intentar buscar una alternativa de gobierno al Partido Popular, donde se sienta con distintos partidos que no son los partidos del Partido Popular ni Ciudadanos. Pero para empezar, ¿y por qué comidas, Ignacio? ¿Y no son comités, no son reuniones? Pues muy sencillo, porque tú aludes a una asamblea asamblearias, ¿por qué no cumplen ningún...? Porque en España lo normal es que sean comidas donde se llevan a cabo... En España sí, dentro de un partido es otra cosa. No, en España y dentro de un partido. No son grupos de amigos. No, los grupos de amigos, como secretario general, es decir, no va a llevarse toda la ejecutiva allí a hacer una reunión, lógicamente como secretario general tiene una reunión con los secretarios generales de los distintos partidos. A ver, ¿la primera cuándo se produjo entonces? Pues antes de octubre. Antes de que los 17 diputados se fuesen. La segunda comida... a raíz de la dimisión de los 17. ¿Tiene que ver la fuga de los 17 con la primera comida? La segunda comida, como consecuencia de que efectivamente se ha escuchado esto que decís, que si se ha reunido con el resto y que quiere llevar a cabo un comité federal para decir que la alternativa que se tiene es llevar a cabo... Se descubrió la celebración de la primera comida. Hay otra comida donde en esa comida se intentan buscar apoyos para llevar al comité federal y que los 17 del comité federal presenta dimisión. Y la tercera comida... Perdón, y antes de llegar a la tercera, entendemos que entonces esa dimisión de los 17 ha tenido mucho que ver con la celebración de la primera comida y el desacuerdo mostrado en la segunda. La primera comida, que la segunda comida para contratar la primera, que unas hacen en Zamora y otras las hacen en Barcelona. La segunda comida no, ahora es una entrevista, Julián, no puede haber injerencias, y después está por favor. La tercera comida, que se sienta Pedro Sánchez... ¿Cuándo? Pues hace 4 días se sienta y dice, ¿Ya cuándo? Bueno, hace 4 días, antes de últimos de octubre. ¿Pero antes de presentar su dimisión? No, después de presentar su dimisión tiene otra comida para intentar decir, bueno, yo voy a presentar mi candidatura a las primarias. Y se sienta con las personas más o menos que creen que le pueden apoyar. ¿Quiénes estuvieron en esas comidas? ¿Fueron los mismos en las 3? No, no fueron los mismos, no tienen que ver nada. Las chutas con la Merina no tienen que ver nada. Es decir, hubo personas coincidentes, pero otras no. ¿Quiénes fueron los coincidentes y quiénes fueron los alternantes? Pues en la primera y en la segunda fue Óscar López, y nada más, lo único que pudo coincidir. Fueron 2 a comer, hombre. Yo creo que algún comensal más habría. Susana, en compañía con todos los demás. No, pero estamos hablando a ver, Julián, te lo he pedido 3 veces, te lo ruego. No puede haber, en este caso, una intervención. Estamos en un momento clave de información que se está rompiendo. Te lo ruego, por favor. Él hace 3 comidas, como secretario general hace una comida, otra. Y vamos por los asistentes. Bueno, que yo sepa, el asistente ha sido Pedro Sánchez, junto con los secretarios generales de otros partidos políticos que podían conformar en la primera. Pero en las otras 2 comidas en las que ya se rodea con la parte del partido que les afín, ¿quiénes son? En la segunda comida el secretario general no asistió. Asistieron las personas que componen ahora, que provocaron la situación del comité de la dimisión de la comisión ejecutiva. Y en la tercera comida, el militante Pedro Sánchez se ha sentado con un grupo de personas para conformar una candidatura para presentarse a las primarias. ¿Pedro Sánchez no ha asistido a 2 de las 3 comidas al menos? No, Pedro Sánchez ha asistido a 2.
Exacto, 2 de las 3 comidas. La primera y la tercera. Bien, bueno, sí, la primera con el resto de grupos. General, y la otra para conformar un grupo, para decir, bueno, vamos a provocar un congreso extraordinario, que es la función de la gestora, y yo quiero presentar mi candidatura primaria. ¿Puedo contar con quién puedo contar? Él llama a las personas más o menos que han defendido la ilegitimidad de la gestora y como consecuencia de que... ¿Quién iba a ser el círculo de Pedro Sánchez, por tanto? ¿Quién acudió a esa última comida con una propuesta firme de estar a su lado si salía adelante? Carlos López, Borrell, Pedro Sánchez y yo no sé quién más, yo ahora mismo no sé. De Izquierda Socialista no fue. Pues ahora mismo, siento un ratito, ¿te acuerdas de algún nombre más? Nos lo das. Vale, de acuerdo. Lo que sí te digo es una cuestión, que Izquierda Socialista no está metida en esta vorágine y probablemente Izquierda Socialista presente candidatura para las primarias. Tenemos gente muy importante dentro del partido que... ¿Cuáles serían? ¿Y cómo ve la candidatura el Partido Socialista de Pedro Sánchez? Aguilar, puede ser Borrell, puede ser Andrés Perelló, puede ser Matas. Es decir, tenemos un plantel... Pedro Sánchez está bien visto dentro del Partido Socialista de forma mayoritaria porque estamos viendo que hay 2 bandos claramente diferenciados. Uno ha apoyado a Pedro Sánchez, otro no. Yo no soy sanchista. Pedro Sánchez, efectivamente, pues ahora, pues como en España somos tan victimistas, siempre apoyamos a la víctima. Pero, por ejemplo, ha sido una persona que efectivamente se ha encontrado como se ha encontrado. ¿Que puede ser una persona importante? Sí. ¿Que puede aglutinar? Pues quizá, pero que pueda volver a ser el candidato, difícil. Bueno, puede estar entre las posibilidades. Si consigue los avales suficientes, puede ser candidato. Él ha dicho que va a recorrerse todo eso. Él puede venir a Izquierda Socialista o Izquierda Socialista, podemos decir, ¿te puedes sentir en esta corriente? El tour ahora mismo que ha emprendido se supone que tiene el fin de recabar esos avales. Hombre, la idea que tiene es eso. Lo que pasa es que él va a intentar no solamente recorrer todas las agrupaciones, que fue lo que hizo antes de ser secretario general, sino que al mismo tiempo me imagino que vendrá la corriente de Izquierda Socialista para ver si cuenta con nuestro apoyo. ¿Y el viaje a Estados Unidos para apoyar una de las 2 candidaturas americanas ha respondido a algún tipo de estrategia o ha sido un impulso personal? Es una decisión personal por su parte. Es decir, yo creo que el que haya ido a apoyar o no apoyar o ir a las elecciones, pero bueno, en su momento... No, apoyar, hizo además una manifestación pública. En su momento el Partido Socialista mandó delegados para ver cómo se llevaba la campaña de Obama en las anteriores legislaturas. Bien, por eso te digo, en este caso responde a un precepto... allí, pues como aquí dicen que necesitamos interventores en San Sebastián. Ignacio, esa es la pregunta. ¿Esto responde a un precepto del Partido Socialista o a una decisión personal de Pedro Sánchez? En este caso es una decisión personal de Pedro Sánchez. Que entonces sí estaba motivada por alguna intencionalidad personal de Pedro Sánchez con respecto a sus pretensiones dentro de la política nacional. Hombre, me imagino que a lo mejor sería así. Eso ya sería una cuestión... Bueno, eso sería una gracias porque creo que hemos tenido un momento de programa una deducción por tu parte, grandioso por tu información y que una vez más te agradezco. Ahora sí, da gusto cuando se puede establecer el esquema de pregunta-respuesta. Compañeros, ahora sí, por favor, podéis valorar lo que queráis de lo que hemos escuchado. La segunda comida fue en Zamora, fue provocada por la andaluza. Y nuestro presidente desde Cuenca, donde recibió al presidente de Zaragoza, creo que el presidente de Zaragoza, de Aragón, perdón, cogió el coche y se marcharon a un pueblecito pequeñito donde no informaron ni siquiera a la ejecutiva del Partido Socialista en Zamora. Es decir, se produjo esa segunda reunión y la tercera se produce con 8 personas, con Pedro Sánchez a la cabeza. Por eso es que nos de están su faltando entorno, 4 nombres. Pero yo no sé quiénes son, sinceramente. Sé que estaban los que tú has dicho, pero yo no sé quiénes son el resto. Nos faltan lo que 4. es cierto es que el Partido Socialista le urge, desde mi punto de vista, contra las opiniones de mis compañeros. 7 minutos de programa. Absolutamente por favor, rápido. Todos tenéis que pronunciaros al respecto. Vamos, si queréis, a seguir el orden. Yo es que, en cuanto a las reuniones de Pedro Sánchez, es que para mí es absolutamente normal que el hombre quiera conocer cuáles son las opiniones que tengan la gente que está a su alrededor, porque quiere lanzar su candidatura. El carácter clandestino es lo que... Pero no es clandestino, si es que esto es lo más normal de este mundo. Si tendríamos que ver ahora mismo entre bambalinas cómo se mueve el PP, el PSOE y Ciudadanos para intentar llegar a acuerdos. Tú lo has dicho, entre bambalinas, no es lo que se muestra ni lo que tampoco se está presentando al electorado como el funcionamiento que Pedro real de un Sánchez partido. quiera saber qué militantes del Partido Socialista o qué cuadro del Partido Socialista le puedan apoyar o dejar de apoyar o presentarle su candidatura y que tengan conocimiento para que le apoyen. Eso yo no lo veo tan... No recordamos ningún nombre más, porque yo creo eso sí me parece muy clave para definir. No recuerdo. Yo lo que sí, si me permite decir una cosita así muy rápido, que nos quedan 7 minutos de programa, muy rápido. Lo que sí es cierto... César Luena. Tenemos otro nombre. Vale. Lo que sí es que el principio de publicidad es un... Antonio Hernando no estuvo, eso tengo claro. El principio de publicidad es un principio básico en todos los parlamentos. Una de las aspiraciones que se viene a tener contra el antiguo régimen es que se tuviese transparencia a la hora de debatir y de tomar decisiones que tuvieran trascendencia legislativa. Hombre, lo suyo es que todo esto, pues la gente tuviese acceso a esa información y que no hubiese tanto secretismo, ¿no? Pero bueno, que se reúna con 4 amigos en un restaurante para ver cuáles son sus Sobre todo, José María, posiciones. porque todo esto se hacía en el mismo momento en el que públicamente se trataba de trasladar una imagen de unión, de consenso
consenso absoluto del Partido Socialista, y cuando se hablaba de una crisis interna y de una fractura se negaba por activa y por pasiva desde las mismas filas socialistas. Pero tú no crees, claro, pero tú no crees que es un poco infantil pensar que dentro del Partido Socialista no hay familias, no hay personas que tienen... Es que una cosa es que se venga a decir que el Partido Socialista está aunando esfuerzos para poder llegar a conclusión, y otra cosa muy distinta es que tú no te puedes reunir con personas... Estamos de acuerdo, pero la sensación que se traslada... con quien quieras. En ningún no, hay límites. Lo que se está trasladando, perdón, es que todo se ha hecho de manera al estilo de subterfugio. Es decir, ya hemos conocido públicamente las reuniones que se habían establecido entre el Partido Socialista, Pedro Sánchez y ciertos gobiernos autonómicos, ya negociando cesiones a favor del apoyo para su presidencia. Si también este mismo modus operandi es el que prevalecía a nivel interno para su investidura. Bien, para ser presidente del gobierno. Bueno. Para su presidencia. Pero el apoyo sería para investidura, no puede ser presidente del gobierno. Perdona, César, es que esto es importante. Sí, que importantísimo. La cuestión está en que Pedro Sánchez tiene la fea costumbre de reunirse cada 2 por 3 en secreto, sin contar justamente con sus más allegados políticos y sobre todo con el partido político. Lo ha hecho así, a espaldas, siendo secretario general. Tenía un pacto firmado con ICETA, el Partido Socialista de Cataluña, con los separatistas catalanes y con los etarras del País Vasco para romper España. Así de sencillo. Para ser presidente del gobierno... Escucha, eso es tan verdad como que está contrastado con los medios de comunicación. O sea, no es una cosa que diga yo, ¿vale? Eso es cierto. No es cierto. A partir de ahí... Y yendo más allá, con el PNV para cuestiones también referentes a Navarra. Bueno, muy bien, pero no solamente eso, sino que lo feo es que hay presidentes regionales, García Paje en Castilla-La Mancha, por estar cerquita, que ha dicho públicamente que eso es inadmisible. O sea, que no puede estar un partido socialista intentando aunarse, intentando centrarse en buscar un candidato, en buscar una salida, y que siga el señor Pedro Sánchez con la única intención de ser secretario general para ser presidente del gobierno, porque esa es su primordial objetivo, ser presidente del gobierno y romper cabezas y pisar cabezas. 2 minutos, pase por favor. Lo que pase, y no respetar sobre todo las órdenes del Partido Socialista, del que él es miembro del Partido Socialista. En las que se han parado, no lo olvidemos, cada vez que ha tenido que tomar una decisión o mantenerse con pasividad ante otras, siempre alegando que eran los preceptos del partido. Hay que separar en la cultura política... Un minuto cada uno, pero un minuto, Lo que en la Jesús. política es la discreción, que es natural para conversar, para poder... Y eso es natural del secretismo, porque ya el secretismo ya conlleva un componente de que algo malo habrá potencialmente de que se lleva de esa manera. Lógicamente va un secretario general y no los miembros de toda la ejecutiva en tropel a hacer negociaciones y conversaciones, pero la legitimidad de quien dirige un órgano hace el contacto, tiene las conversaciones, tiene las comunicaciones y trae nuevamente al órgano cuáles son las principales conclusiones y se reflexionan por matices. Por derecho, además, el tiempo ya es tuyo para que puedas dar respuesta a lo que requieras. Ignacio, y nos vamos. No ha habido un secretismo. Como secretario general se reúne con que lo único que tiene que someterlo al Comité Federal. Y él quería llevarlo al Comité Federal los acuerdos que había llegado con otras fuerzas alternativas para por intentar conformar el tema de la investidura del Partido Socialista. El procedimiento no es el contrario. Sí, el Comité Federal había marcado unas líneas rojas que no se podían rebasar porque se mantienen reuniones, por ejemplo, con los gobiernos independentistas. Y otro matiz importante. La Comisión Ejecutiva Federal tiene unos miembros que eligió en su momento el Congreso y para hacer reuniones de feedback político no convocaba a todos y cada uno de los miembros del órgano legítimo, que es la Ejecutiva Federal en ese momento. Fíjense en qué momento candente lo dejamos, el tiempo nos lo exige, pero prometemos retomarlo con la misma intensidad la próxima semana. De nuevo, gracias por toda esta información, Ignacio Endarias, especialmente a ti, al resto de compañeros. También gracias a todos, señores, a ustedes por seguirnos. Esperamos no volver a faltar puntualmente la próxima edición de esa actualidad. Gracias y buena semana.